Algunos padres llegan convencidos de que el sarpullido es un plan oficial, porque lo dijo una creadora con aro de luz. Y apenas empezamos. 1. La recepcionista de una clínica pediátrica una vez vio a una madre entrar furiosa agitando su teléfono, como si fuera un documento legal, exigiendo que el médico revirtiera la decisión del algoritmo, porque TikTok había diagnosticado a su hijo con una deficiencia rara de vitaminas que brillan en la oscuridad, lo cual, sorprendentemente, no es algo que haga el cuerpo humano a menos que el niño se haya tragado un marcador fluorescente. La madre insistía en que los creadores de TikTok, con millones de seguidores, no podían estar equivocados porque tanta gente no creería algo inexacto, ignorando con valentía varios siglos de estupidez humana. Cuando el médico explicó con calma que el niño simplemente tenía la piel reseca, la madre acusó a la clínica de acaparar la salud brillante y exigió a un especialista que crea en la ciencia moderna, como los creadores digitales. Mientras tanto, el niño arrancaba feliz una calcomanía de la camilla, la única persona en la sala mostrando actividad cerebral funcional, mientras la madre amenazaba con denunciar a la clínica ante la FDA, la NASA y posiblemente Hulu. 2. Un padre arrastró a su hijo a consulta insistiendo en que el niño tenía síndrome de abstinencia por adicción digital, una frase que inventó con orgullo después de ver un TikTok de 30 segundos superpuesto a imágenes de Minecraft. Su prueba era que el niño parpadeó lentamente 2 veces esa mañana, lo que él calificó como un colapso neurológico por limitar el tiempo de pantalla demasiado rápido, como si el pequeño fuera una tableta humana sobrecalentándose. El verdadero problema era que el niño estaba cansado, porque ese mismo padre lo mantuvo despierto hasta la medianoche despotricando sobre ese síndrome hipotético mientras buscaba en Me Know It Cinema Nurse, Internet síntomas que no entendía. Cuando le dijeron que el niño solo estaba exhausto, el padre exigió una resonancia magnética, una tomografía, un suero vitamínico por si acaso y una carta para justificar su ausencia escolar, porque la fatiga es una emergencia médica en mi casa. ¿El video que citaba? Un adolescente con gafas oscuras grabando desde una litera mientras comía cereal seco directo de la caja. El verdadero rostro de la investigación médica moderna. 3. Una madre entró furiosa a la clínica porque la fiebre de su hija no desapareció al instante después de colocar una papa en rodajas dentro del calcetín. Un remedio casero que aprendió de una creadora de TikTok que también vende cristales, gorros tejidos de rana y consejos fiscales dudosos. Cuando la fiebre siguió su curso natural, acusó a la clínica de interferir con la conductividad espiritual de los vegetales de raíz, por haber administrado medicina basada en evidencia 8 meses antes en otra visita. El médico explicó, con mucho cuidado, que las papas no extraen enfermedades del cuerpo, lo que llevó a la madre a preguntar si era porque la papa no era lo suficientemente orgánica. Luego exigió un reembolso por la papa usada, como si la clínica la hubiera cultivado. Mientras tanto, la fiebre se dio sola, por biología, y la madre declaró con satisfacción que la papa funcionó al final, demostrando que en algunos hogares la lógica es opcional y los carbohidratos siguen invictos. 4. Una enfermera pediátrica tuvo que explicarle a un padre que la nariz moqueante de su hijo no era, en realidad, la primera señal de infiltración de nanobots, frase que repetía con la seguridad de quien vio un video conspirativo mientras doblaba ropa. Según él, TikTok decía que los síntomas de resfriado significaban que el sistema inmunológico del niño estaba actualizando su firmware, algo tecnológicamente imposible y médicamente absurdo. Exigió una prueba de magnetismo, que consistía en acercar un imán de refrigerador al brazo del niño para detectar actividad metálica. El imán cayó de inmediato, porque la gravedad sigue funcionando incluso cuando el pensamiento crítico no. Al asegurarle que el niño solo tenía un resfriado, el padre acusó a la clínica de ser demasiado anticuada para detectar enfermedades modernas. El niño solo quería la calcomanía prometida, demostrando que tenía las prioridades más sanas del lugar. 5. Una madre irrumpió en Triage asegurando que su bebé tenía síndrome de leche tóxica, porque vio un TikTok afirmando que cualquier fórmula que no fuera de cabra reconfigura el ADN del niño hacia algo más oscuro. Nunca explicó qué significaba más oscuro, pero lo susurraba como si revelara el final de una película de terror.
Quería que la clínica escanease las moléculas del bebé, lo que fuera que eso implicara, y amenazó con cambiar de proveedor si no realizaban una verificación vibracional del ADN en ese mismo instante. El médico explicó que el bebé tenía gases, una condición más antigua que la historia escrita, lo que enfureció más a la madre porque la chica de TikTok con el cabello hermoso dijo que los gases son la primera señal de mutación irreversible. Mientras tanto, el bebé eructó con suficiente fuerza para invalidar el argumento completo, aunque la madre lo interpretó como un llamado por nutrientes ancestrales de cabra. La clínica recomendó gotas digestivas. Ella recomendó oración. 6. Un padre aseguró que su hijo pequeño sufría descomposición ósea silenciosa, un diagnóstico aterrador sacado directamente de un creador de TikTok que da consejos médicos desde el asiento delantero de un automóvil estacionado, hábitat natural de la desinformación. Los supuestos síntomas eran que el niño caminó raro una vez al despertar y sostenía el crayón demasiado suave, lo que el padre tomó como señal de desastre ortopédico inminente. El pediatra demostró que el niño caminaba perfectamente, sostenía bien los crayones y tenía huesos sanos, pero el padre respondió: entonces, ¿por qué TikTok dice lo contrario? Como si la plataforma fuera una revista científica revisada por expertos. Exigió una radiografía para confirmar la ausencia de fracturas invisibles, lo cual no funciona así, y al negarse el médico, anunció que buscaría una clínica que respete la crianza proactiva. El niño salió feliz balanceando las piernas, como la única persona cuyo esqueleto no se estaba desmoronando bajo una confianza mal dirigida. 7. Una madre aseguró que la tos leve de su hija era prueba de exposición aérea al gluten, concepto aprendido de una mujer en TikTok que también vende agua lunar y lee las manos de los gatos. Estaba convencida de que partículas de gluten, como polen villano, flotaban en la atmósfera para atacar el sistema respiratorio de su hija. Quería que el pediatra analizara las moléculas del aire en el consultorio y exigía una limpieza pulmonar inmediata, procedimiento inexistente fuera de retiros de bienestar con vapor de eucalipto excesivamente caro. Cuando le informaron que la tos era por un resfriado viral común, suspiró dramáticamente y dijo que la clínica estaba atrapada en el viejo paradigma de la teoría germinal. Mientras tanto, la niña observaba fascinada el estetoscopio del médico, lo más cercano a la ciencia real en la sala. 8. Un padre llegó en pánico convencido de que su hijo sufría colapso agudo de dopamina, frase en tendencia gracias a un creador que se presenta como entrenador cerebral, cuyo único título es un aro de luz y confianza desmedida. ¿El síntoma? El niño no parecía lo suficientemente entusiasmado con el desayuno. Exigió un panel de neurofelicidad, que lamentablemente no existe como prueba de laboratorio, salvo que alguien haya abierto un centro diagnóstico dentro de un parque temático. El médico intentó explicar que los niños a veces despiertan cansados y poco interesados en la avena. Insatisfecho, preguntó si la dopamina podía caerse durante la noche, como si la química cerebral se guardara en un balde con fuga. El niño se animó en cuanto le ofrecieron una calcomanía de dinosaurio, demostrando que el supuesto colapso era reversible ante reptiles y adhesivo. 9. Una madre exigió que trataran el codo de su hijo porque TikTok afirmaba que los chasquidos articulares en niños indican desalineación kármica, diagnóstico atribuido a una creadora que se define como quiropráctica basada en meditación. El sonido ocurrió una vez mientras el niño intentaba alcanzar una galleta, causa sorprendentemente común tanto de chasquidos como de caos doméstico. El médico demostró que la articulación era normal, pero la madre argumentó que el método diagnóstico por sonido de TikTok era más preciso porque funciona con verdad vibracional en lugar de ciencia sesgada. Preguntó si la clínica ofrecía realineación a nivel del alma, que seguramente tendría costo adicional e incienso incluido. Mientras tanto, el niño seguía intentando alcanzar la galleta sin producir más sonidos, pero con determinación considerable, la señal más clara de salud en la sala. 10. Un padre llegó convencido de que su hija tenía resistencia a la hidratación, término aprendido de una influencer viral que bebe agua exclusivamente de una jarra de vidrio con amatista y asegura que los niños modernos rechazan el agua por trauma ancestral.
El verdadero problema era que la niña no disfrutaba el sabor del agua del grifo y prefería jugo, comportamiento revolucionario para una niña pequeña. El padre exigió hidratación intravenosa de chakras, que de existir no estaría cubierta por ningún seguro. El médico explicó que rechazar agua no es una crisis metafísica, pero el padre insistía en que el aura de su hija lucía deshidratada. Mientras tanto, la niña bebió un vaso completo cuando le ofrecieron elegir entre eso o quedarse sin calcomanías, curando de inmediato cualquier sequedad cósmica. 11. Una madre apareció asegurando que el leve dolor de estómago de su hijo era causado por gusanos energéticos parasitarios, aprendidos de una creadora de TikTok con voz suave y filtros de mariposa que parecen convertirla en maestra de jardín poseída por pseudociencia. Esos parásitos imaginarios supuestamente se alimentan de la alegría infantil. Ironía notable, considerando que lo único devorando la alegría era el pánico materno. El médico explicó que el niño estaba estreñido, condición tan antigua como la humanidad y mucho menos mística que fuerzas devoradoras de almas. Sin embargo, la explicación fue considerada demasiado simple, porque según la lógica digital, los problemas reales siempre involucran organismos sobrenaturales. Exigió una desparasitación energética, que seguramente requeriría cristales, luz lunar y una lista musical titulada algo como Victoria Vibracional. El niño mejoró tras ir al baño, demostrando que la cura más antigua sigue superando al Internet. 12. Un padre llegó apresurado insistiendo en que su hijo tenía niebla tóxica de pantalla, fenómeno inventado en TikTok que afirma que las tabletas emiten nubes de radiación que ralentizan las frecuencias cerebrales hasta modo malvavisco. El síntoma: el niño se aburría con la tarea de matemáticas, condición que afecta aproximadamente al 100% de los niños y al 87% de los adultos. El médico explicó que el aburrimiento no es un colapso neurológico, sino simplemente aburrimiento. El padre respondió: pero TikTok dijo que la niebla se cristaliza, como si el cerebro estuviera a punto de convertirse en geoda. Pidió una desintoxicación craneal, servicio inexistente salvo que la clínica entregue desinfectante para el alma. Al terminar la cita, el niño corrió hacia los juguetes de la sala de espera, con la velocidad de alguien cuyas frecuencias cerebrales no eran malvavisco. 13. Una madre exigió pruebas de emergencia porque su hijo estornudó 2 veces seguidas, lo que TikTok calificó como señal de alarma por sobrecarga electromagnética. Llegó con un escudo EMF casero hecho con un tazón metálico envuelto en papel aluminio, insistiendo en colocarlo sobre la cabeza del niño para bloquear frecuencias. El médico se negó, principalmente porque la clínica evita recrear abducciones alienígenas. Explicó que los niños estornudan cuando se irrita la nariz, descubrimiento revolucionario en su mundo. Luego preguntó si podían reiniciar el Wi-Fi interno del niño, demostrando que algunas metáforas requieren guantes protectores. La mayor preocupación del pequeño era recuperar el tazón para seguir golpeándolo como tambor. 14. Un padre exigió pruebas hormonales porque su hijo despertó de mal humor, lo que TikTok presentó como colapso infantil de cortisol, diagnóstico creado por alguien que vende suplementos con forma de estrellas pastel. El padre afirmaba que el estado matutino era clínicamente antinatural, como si los niños pequeños despertaran listos para dar conferencias magistrales. El médico explicó con suavidad que los niños tienen mañanas difíciles porque son humanos diminutos con emociones grandes y herramientas de afrontamiento limitadas, no sistemas endocrinos defectuosos. Pero el padre insistió en que la cura era microdosificar energía del amanecer, expresión sospechosamente similar a salir afuera, aunque menos sensata. Cuando le ofrecieron un camión de juguete, el cortisol se recuperó milagrosamente, sin suplementos ni profetas digitales. 15. Un padre irrumpió susurrando con urgencia que su hijo había desarrollado inestabilidad vibracional, término acuñado por una creadora que diagnostica con intuición y luces dramáticas. Aseguró que el aura del niño se veía borrosa, difícil de comprobar sin equipo especializado, como imaginación. ¿El síntoma? El pequeño tropezó con su propio zapato. El médico confirmó que estaba físicamente bien, emocionalmente bien y espiritualmente indiferente. El padre insistió en terapia de estabilización de aura, servicio que la clínica no ofrece porque es un centro médico, no un taller metafísico.
Mientras tanto, el niño apilaba bajalenguas con precisión arquitectónica, demostrando más estabilidad que todos los adultos presentes. El padre salió decepcionado. El niño salió victorioso con una calcomanía y un bajalenguas nuevo al que llamó Steve, 16. Una madre llegó sosteniendo a su hijo como si fuera un huevo de Fabergé defectuoso y anunció que sufría alteración estacional de personalidad, concepto nacido en TikTok que asegura que el invierno puede reorganizar el temperamento de un niño como una repisa temperamental de tienda sueca. Su prueba era que el pequeño no sonrió durante el desayuno, lo que interpretó como un bajón anímico por clima frío. Exigió que el médico realizara una recalibración de temperamento, idealmente con manta térmica, sal del Himalaya y una lista musical de sonidos de ballenas. El médico intentó explicar que los niños a veces despiertan de mal humor porque son humanos diminutos, no veletas conscientes del clima, pero ella respondió: pero TikTok dijo que los ánimos se congelan en invierno. Mientras tanto, el niño se animó en cuanto recibió una galleta, descongelando su supuesta personalidad helada con el poder de los carbohidratos. 17. Un padre irrumpió en la clínica asegurando que su hijo tenía intolerancia al oxígeno, una imposibilidad médica que TikTok logró poner de moda durante una semana entera. Según él, el niño se veía demasiado cansado para alguien que respira aire todos los días, lo que en su mente era prueba definitiva de rebelión respiratoria. Preguntó si la clínica ofrecía terapia atmosférica personalizada, es decir, una habitación con niveles alterados de oxígeno, como si el niño entrenara para los Juegos Olímpicos. El médico señaló con calma que el pequeño había pasado el fin de semana en una pijamada y solo necesitaba descanso, pero el padre insistió en que el oxígeno ya no es igual. Los creadores digitales lo dicen. Mientras tanto, el niño bostezó con fuerza, demostrando que la fatiga no es una enfermedad futurista que requiera una cúpula climática personal. 18. Una madre llegó en pánico porque su hijo dejó de decir temporalmente una palabra específica, lo que consideró la primera fase de espirales de regresión lingüística, término aprendido de una creadora que diagnostica entre anuncios de brillo labial patrocinado. Exigió pruebas neurológicas para preservar la trayectoria del vocabulario, como si las palabras fueran mariposas raras escapando al vacío. El médico explicó que los niños pequeños cambian intereses y reemplazan palabras como si intercambiaran tarjetas coleccionables, pero la madre no quedó convencida y preguntó si ofrecían estabilizadores del lenguaje. El niño repitió la palabra ausente, fuerte y 2 veces, sin motivo, demostrando que la única espiral presente era la de su madre. Ella asintió orgullosa, atribuyendo el mérito a TikTok en lugar del capricho espontáneo infantil, confirmando que la realidad es opcional cuando intervienen las redes sociales. 19. Una madre llegó alarmada porque su hijo prefirió momentáneamente la mano izquierda sobre la derecha, lo que TikTok le aseguró era una señal neurológica de rebelión, hemisférica. La creadora detrás de esa teoría también vende aceites esenciales caseros con nombres inspiradores, pero ese detalle no pareció afectar su credibilidad. Quería un escaneo cerebral completo para confirmar qué hemisferio planea el levantamiento. El médico explicó, con el tono paciente de quien enfrenta absurdos diarios, que los niños alternan la mano dominante constantemente. La madre frunció el ceño y preguntó si el cerebro podía persuadirse a cooperar con juguetes para fortalecer la mano. Mientras tanto, el niño usó ambas manos al mismo tiempo para robar una hoja de calcomanías del mostrador, demostrando que la armonía hemisférica estaba intacta mientras el adulto seguía en guerra con la lógica. 20. Un padre entró furioso exigiendo revisión porque su hija estaba comiendo sospechosamente lento, lo que TikTok describía como señal de vacilación metabólica, frase que suena a error en manual de refrigerador. Aseguraba que masticar despacio significaba que su metabolismo estaba en pausa por mantenimiento, algo inexistente salvo que la biología humana funcione con sistema operativo antiguo. El médico le explicó que la niña solo estaba distraída por una calcomanía de mariposa en su vaso, pero el padre acusó a la clínica de ignorar la ciencia nutricional de última generación. Pidió un procedimiento de reinicio metabólico, que ningún consultorio pediátrico ofrece. La niña resolvió la crisis terminando su merienda a velocidad normal cuando alguien giró la calcomanía. Para el padre fue un avance, para el resto, una niña siendo niña. 21.
Una madre llegó genuinamente angustiada porque la siesta de su hijo había durado demasiado para ser natural, llevándola a creer que padecía síndrome de inversión circadiana, diagnóstico nacido de una creadora que graba junto a una lámpara de lava y llama al sueño actualización nocturna del cuerpo. La siesta duró 90 minutos, procedimiento estándar infantil, pero ella insistía en que debía durar máximo 44 minutos para evitar desaceleración neurológica. Pidió que lo despertaran científicamente con luz médica suave, como si el consultorio tuviera simuladores de amanecer listos. El médico explicó que las siestas varían y no indican colapso cerebral inminente, pero ella siguió desconfiando hasta que el niño despertó feliz pidiendo comida, demostrando que su sistema funcionaba perfectamente. 22. Un padre llegó con la queja de que la risa de su hijo sonaba diferente, lo que TikTok advertía como señal de deriva en frecuencia emocional. La creadora de esa teoría dice diagnosticar emociones escuchando audios durante 7 segundos, antes de interpretar extensamente con música de flauta ambiental. Según el padre, la risa era demasiado aguda, evidencia clara de que su frecuencia emocional se elevó. El médico explicó que el niño reía porque alguien hizo una cara graciosa antes, motivo poco alarmante. El padre insistió en un chequeo de balance de frecuencia, inexistente en cualquier rama médica conocida. Mientras tanto, el niño seguía riendo sin preocupación, demostrando que la única frecuencia desviada era la del adulto respecto a la realidad. 23. Una madre llevó a su hijo asegurando que tenía subparticipación inmunológica, diagnóstico basado únicamente en que no se enfermó durante un brote escolar. De alguna forma, las influencers concluyeron que no enfermarse significa que el sistema inmunológico es perezoso, una interpretación creativa de la biología. Exigió tratamientos de estimulación inmunológica, lo que fuera que significara, porque su hijo debió contagiarse de algo. El médico explicó que una inmunidad fuerte es positiva, no un defecto a corregir. La madre frunció el ceño como si fuera encubrimiento elaborado y preguntó si podían entrenar al sistema inmunológico para participar más. Mientras tanto, el niño jugaba con un avión de juguete, perfectamente sano e inconsciente de que su resistencia estaba siendo presentada como problema médico. 24. Un padre llegó furioso porque las mejillas de su hijo se pusieron rosadas tras jugar afuera, lo que TikTok definía como modo pánico de desregulación térmica. Frase impresionante, hasta notar que la creadora usa un aro de luz capaz de hornear galletas. Afirmaba que el sistema circulatorio estaba sobrereaccionando a estímulos de temperatura, algo que ocurre naturalmente al salir al exterior. El médico explicó que el enrojecimiento es normal, pero el padre acusó a la clínica de ignorar investigación biotérmica avanzada. Preguntó si necesitaba parches de enfriamiento para recalibración vascular, básicamente calcomanías elegantes. Mientras discutían emergencias imaginarias, el niño dibujaba feliz en el papel de la camilla, demostrando que su sistema circulatorio y sus aspiraciones artísticas funcionaban perfectamente. 25. Una madre llegó apresurada afirmando que TikTok reveló que el ombligo de su hijo era demasiado hacia adentro, señal de desequilibrio umbilical, condición que según la influencer afecta armonía central y ritmo digestivo. Insistía en que los ombligos debían sobresalir al menos 1 milímetro, medido con una regla de costura. El médico confirmó que el ombligo era completamente normal, lo que aumentó la sospecha porque eso es exactamente lo que diría la medicina anticuada. Pidió referencia a un especialista en alineación umbilical, profesión inexistente que convendría evitar incluso si existiera. Mientras tanto, el niño tocaba su propio ombligo con curiosidad, logrando más exploración científica en 6 segundos que el video que inició el desastre. 26. Un padre llevó a su hijo convencido de que sufría sobrepensamiento craneal, diagnóstico de TikTok que sugiere que los niños pueden pensar tan intensamente que el cráneo se vuelve energéticamente cálido. El supuesto síntoma era que la frente estaba tibia tras correr afuera, también conocido como termodinámica básica. Quería un tratamiento neurológico de enfriamiento, idealmente con aceite de menta y silencio. El médico explicó que el calor provenía del ejercicio, pero el padre respondió que el niño había reflexionado demasiado sobre un episodio animado antes,
demostrando que la corteza frontal estaba acelerada. Mientras tanto, la mayor preocupación del pequeño era quitarse el calcetín, tarea que no exige esfuerzo filosófico alguno. 27. Una madre desesperada insistía en que su hija tenía fatiga de procesamiento de color, porque esa mañana no mostró interés en un juguete rosa brillante. TikTok le aseguró que era señal de agotamiento sensorial que requería protocolos de reinicio. Cromático, forma poética de no decir nada. Pidió que evaluaran la tolerancia de ancho de banda cromático, como si la niña fuera un televisor defectuoso. El médico explicó que los niños pierden interés en juguetes a veces, pero la madre insistía en que debían actualizar los controladores sensoriales. Mientras los adultos analizaban diagnósticos imaginarios, la niña se fascinó profundamente con una caja de pañuelos beige, demostrando que su capacidad sensorial estaba intacta y plenamente operativa. 28. Un padre entró alterado asegurando que el hipo de su hijo era evidencia de síndrome de fallo respiratorio intermitente, término escuchado a un creador que graba en iluminación tenue para dramatizar. Según él, el hipo eran errores microscópicos de respiración que indicaban inestabilidad sistémica. Quería una exploración pulmonar para detectar respiraciones omitidas. El médico aclaró que el hipo le ocurre a todos los humanos y no tiene significado profundo más allá de ligera molestia. El padre insistió preguntando si existían máquinas de recalibración respiratoria, preferiblemente con luces parpadeantes. Mientras tanto, el niño tuvo otro hipo, se rió del sonido y demostró que a veces un fallo es solo hipo y no preludio de colapso pulmonar. 29. Una madre insistía en que su hijo tenía vibras de estancamiento de crecimiento, porque no había crecido visiblemente en 2 semanas, lo que TikTok interpretaba como señal de que el cuerpo pausó su ciclo de expansión. La influencer creadora también vende sales de baño cargadas con luz lunar, detalle que no redujo su autoridad. El médico explicó que el crecimiento ocurre gradualmente, no en episodios semanales dramáticos, pero la madre acusó a la clínica de ignorar señales sutiles de crecimiento vibracional. Solicitó un plan de activación de crecimiento, que podría incluir afirmaciones, estiramientos o quizá un vegetal desconocido para la familia. Mientras tanto, el niño saltó a la camilla, perfectamente acorde a su edad y mucho más interesado en instrumentos brillantes que en estancamientos imaginarios, siendo la única persona con conexión estable a la realidad. Y hasta aquí el desfile del caos pediátrico. Si sobreviviste, deja tu queja favorita, dale me gusta y suscríbete antes de que TikTok diagnostique otra cosa.